We live in a world of diversity and life, but our planet is at a crossroads. In a very real sense, we are heading for environmental and economic catastrophe. And instead of standing up and using their power to enact change, our leaders continue to make decisions that lead us further astray. The very real truth is that there are social movements, organizations, and groundbreaking discoveries happening all over the world that are changing the course of our history now. There is us, the people, who are, despite what you may think, more united and connected than ever before. There are people who are taking ideas of a lasting and sustainable future and putting them into action. So we set off to find some of them. Our journey began in Guatemala, Central America. A country that has suffered through a tragic recent history, with an almost 40-year-long civil war that it has barely recovered from since. But we knew that couldn't be the whole story. We'd heard about a community development project and Spanish language school that was looking towards a more positive future for Guatemala, and knowing almost no Spanish, we thought we'd start there. Yo tal vez tenía sus 16, 17 años cuando empecé a ver el conflicto armado. Pues en la finca donde nosotros vivimos, pues allá era un lugar pues un poco ya cerca de la montaña. Y es donde, en este lugar es donde movilizaba Orpa. Y pues a un principio para nosotros fue alegre porque pues no alegre, pero para mucha gente cuando surgió estos compañeros luchar porque la idea de los guerrilleros era para una vida más justa, para que hubiera trabajo, que viviéramos en libertad, tenían muchos principios. Entonces llegaban a las fincas donde había conflictos, problemas salarial, laboral, ellos buscaban las fincas, motivaban a la gente. Algunos compañeros se incorporaron en la guerra, incluso yo no me incorporé, pero trabajé con ellos en un tiempo muy joven. Yo quiero agradecer a ellos también porque por las reuniones, las motivaciones, tal vez por esta misma idea, yo pude trabajar para mi comunidad y sacarlo de una finca y ponerle una nueva tierra y trabajarlo también como colectivo. Creo que es un logro también de esta lucha. Guatemala is the biggest producer of coffee in the world, but the indigenous population have received years of exploitation for what is a simple first world luxury. For Albelino, the plantation on which he worked went without pay for an entire year. After a lengthy court battle, they won, and the mountain school was set up not just as a way to generate income for the community, but as a support centre for local education and a network centre to other communities facing similar problems. En mayo
del 97. Tuvimos que coordinar con las familias de Nuevo San José. Empezó a funcionar la escuela en mayo. Ya empezó con 4 estudiantes, no fue grande, pues era muy nuevo. Y con las familias empezaron a ser beneficiados. Se empezó a ayudar a escuelas cercanas, como ayuda económica para comprar cuadernos, libros. Ahora, gracias a Dios, ha engrandecido. Somos más sociables. Coordinamos con muchas comunidades. Ahora nos hemos extendido un poquito con comunidades desmovilizadas, como Santa Anita, como también Finca La Florida, otros lugares pues también mayas. Y la escuela tiene un principio también. Su principio es ayudar al más necesitado, al que necesita. Quisiéramos ayudar a todo el mundo, pero somos muy pequeños. Our 3 weeks at the mountain school were up. We left there with a growing sense of awareness for Guatemala. It was a troubled country, but there was hope everywhere. So when our time came to leave, we threw our bus tickets away and instead happened upon the most beautiful place we'd ever seen. With a view that could rival any we'd ever seen, it was difficult to leave. But I'd heard about an intriguing project not far away, this time in the important field of reforestation. Viene trabajando desde el año de 1998 y es un proyecto de reforestación en donde estamos trabajando en beneficio de los 40,000 habitantes del municipio de Cantel. A Chico Méndez yo no lo tomo como un dios, sino lo tomo como un ejemplo en mi vida, porque este hombre a mí me inspiró porque siempre decía no a las armas, no a la guerra, no a la violencia, pero sí a la inteligencia. Decía, queremos vida y no queremos destrucción. Desde el año 98 siempre hemos venido trabajando con 15,000, 10,000 árboles cada año. Trabajamos muy fuerte en el proyecto con la idea de contribuir para minimizar el calentamiento global del planeta, porque sabemos de que actualmente tenemos un problema muy grande con nuestro ecosistema. What impressed me most about the Chico Mendes project was Armando himself, a simple man of integrity and dedication, born and bred into the small town he was now dedicated to helping. By welcoming volunteers into his home and into his family, he makes the project more than just reforestation. It is a cultural exchange, where you leave with the idea that by planting a tree, you are planting the future. Entonces, al estar reforestando los bosques, estamos como ayudando directamente a la comunidad con agua, con oxígeno y generar un mejor ecosistema. Es una lucha y si hemos sobrevivido ahora es porque han venido voluntarios que han entregado el corazón y su coraje en el proyecto para poder seguir trabajando.
Chao.